Rusia es inmensa, un coloso que se extiende a lo largo de vastos territorios. Su tamaño, sin embargo, no es solo una cuestión de geografía, sino un factor determinante en su historia, su política y su visión del mundo. Extendiéndose a lo largo de 11 usos horarios, una franja horaria que abarca casi la mitad del globo, Rusia experimenta el amanecer y el anochecer simultáneamente. Esta inmensidad plantea desafíos únicos en términos de gobernanza, comunicación y defensa. Desde el Báltico, en el oeste, hasta el Pacífico, en el este, la diversidad geográfica de Rusia es asombrosa. Esta vasta extensión costera, sin embargo, no siempre se traduce en acceso irrestricto a los océanos del mundo. Sin grandes barreras naturales en sus fronteras occidentales y meridionales, la vasta llanura europea se extiende sin obstáculos hacia el corazón de Rusia. Esta falta de defensas naturales ha moldeado la psique rusa durante siglos. La defensa siempre ha sido una preocupación central, una constante en la historia rusa. La necesidad de protegerse de invasiones ha influido en cada decisión política y militar. Los líderes rusos vieron la expansión territorial como una necesidad defensiva, una forma de crear profundidad estratégica y proteger el núcleo del país, crear zonas de amortiguamiento para alejar a los enemigos, estableciendo estados tapón que sirvieran como primera línea de defensa contra posibles agresores. Pero cuanto más crecía Rusia, expandiéndose a través de continentes y culturas, más vulnerables y extensas se volvían sus fronteras, requiriendo aún más recursos y atención para su protección. La llanura del norte de Europa, sin obstáculos naturales, se convirtió en una autopista para ejércitos invasores a lo largo de la historia. Fue la ruta de invasiones históricas como las de Napoleón y Hitler, eventos traumáticos que dejaron una profunda cicatriz en la memoria colectiva rusa. Además, el acceso limitado a puertos de aguas cálidas, cruciales para el comercio y el poder naval, impulsó guerras y expansiones hacia el Mar Negro y el Báltico, en una búsqueda constante de salidas marítimas sin hielo. Así, la geografía no es solo el escenario de la historia rusa, un telón de fondo pasivo, es el motor de su política y su búsqueda perpetua de seguridad, una fuerza activa que moldea su destino. La invasión mongola del siglo XIII destruyó la Rus de Kiev y sumió a los principados rusos en siglos de vasallaje. Este dominio reforzó la autocracia y el aislamiento, mientras Moscú emergía como recaudador de tributos y, finalmente, como centro de poder. Los príncipes de Moscú consolidaron el control absorbiendo rivales, a menudo con apoyo mongol. La liberación del yugo mongol en el siglo XV marcó el nacimiento de un Estado ruso centralizado y militarizado. El trauma de la conquista dejó una lección: la debilidad invita a la invasión. Esta mentalidad de fortaleza asediada definiría la política rusa durante siglos. Tras liberarse del control mongol, un yugo que había pesado sobre sus tierras durante siglos, Rusia se encontró en una encrucijada histórica. Este periodo de liberación no solo marcó el fin de una era de dominación extranjera, sino que también sembró las semillas de una nueva identidad nacional y ambiciones imperiales. Rusia miró hacia Occidente, buscando expandir su influencia y asegurar su posición en el escenario europeo. Este proceso la llevó a enfrentarse a potencias como Polonia-Lituania, un vasto reino que dominaba gran parte de Europa del Este, y Suecia, cuyo imperio controlaba el Báltico. No menos importante fue el Imperio Otomano, una potencia en expansión que amenazaba las fronteras del sur de Rusia y competía por el control de los Balcanes y el Mar Negro. Bajo el liderazgo visionario de Pedro el Grande, Rusia se embarcó en un ambicioso programa de modernización, transformando su ejército y su administración para emular a las potencias occidentales. La modernización militar y la victoria decisiva en la Gran Guerra del Norte contra Suecia consolidaron el ascenso de Rusia como una potencia militar de primer orden. Esta victoria crucial abrieron la ventana al Báltico, proporcionando a Rusia un acceso vital a las rutas comerciales y navales de Europa Occidental. Y para simbolizar esta nueva era, fundaron San Petersburgo, una ciudad construida sobre los pantanos del Báltico, destinada a ser la nueva capital y un faro de modernidad. Catalina la Grande, continuando con la obra de Pedro, expandió el imperio hacia el Mar Negro, arrebatándole territorios al Imperio Otomano y consolidando el control ruso sobre la región. Además, participó activamente en las particiones de Polonia, un acto de realpolitik que reconfiguró el mapa de Europa del Este
y aumentó significativamente el territorio y la influencia de Rusia. Estas conquistas y expansiones territoriales convirtieron a Rusia en una potencia europea formidable, capaz de influir en los asuntos del continente y proyectar su poder más allá de sus fronteras. Sin embargo, este crecimiento también la transformó en un imperio multiétnico, con una diversidad de culturas y religiones que a menudo generaban tensiones internas y la hacían vulnerable a las revueltas y a las influencias externas. La invasión napoleónica de 1812 fue un punto de inflexión crucial en la historia de Rusia y de Europa. Ante el avance de la Grande Armée, la estrategia rusa de tierra quemada, que privó a los invasores de suministros y refugio, y el implacable invierno ruso, se combinaron para derrotar de manera aplastante a la Grande Armée, marcando el principio del fin del imperio napoleónico. La victoria resonante consolidó el mito nacional ruso, reforzando la idea de la excepcionalidad y el destino de Rusia. Se forjó un poderoso relato de sacrificio y resistencia frente a la adversidad, que se convertiría en un pilar fundamental de la identidad rusa. Tras la derrota de Napoleón, Rusia emergió como un actor clave en la reconfiguración del mapa europeo. Su influencia fue determinante en el orden europeo posterior a Napoleón, estableciendo un nuevo equilibrio de poder que definiría la política del continente durante décadas. El siglo XX trajo crisis, derrota ante Japón, revolución y el colapso del zarismo. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique sumieron al país en guerra civil y hambre. El nuevo régimen soviético, marcado por el terror y la centralización, surgió de este caos. En 1941, la invasión nazi desató una guerra brutal. La Unión Soviética perdió millones, pero resistió y venció. La Gran Guerra Patriótica se convirtió en el mito fundacional soviético y justificó su dominio en Europa del Este. El trauma y el sacrificio forjaron una identidad nacional de resiliencia. La victoria dejó a la URSS como superpotencia, pero profundamente marcada por la devastación. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS y Occidente entraron en la Guerra Fría. Una lucha global de ideologías y poder. Moscú creó una zona de estados satélite en Europa del Este, buscando seguridad ante futuras invasiones. El conflicto se libró en guerras subsidiarias, espionaje y una carrera armamentista nuclear. La economía soviética se volcó al gasto militar sacrificando el bienestar social. El colapso de la URSS en 1991 fue visto en Occidente como triunfo, pero en Rusia como humillación y pérdida de estatus. El sentimiento de fortaleza asediada persistió. El fin de la Guerra Fría dejó heridas abiertas y una Rusia en busca de su lugar en el mundo. La disolución soviética dejó a Rusia debilitada, con fronteras nuevas y conflictos internos como la guerra de Chechenia. Los años 90 fueron de crisis económica, corrupción y pérdida de influencia global. La llegada de Putin marcó el retorno del control estatal y la represión de separatismos. Rusia vio la expansión de la OTAN como una amenaza directa, alimentando tensiones con Occidente. La guerra en Georgia en 2008 mostró la disposición rusa a usar la fuerza para defender su esfera de influencia. El Estado priorizó la soberanía y la seguridad sobre la apertura. El legado imperial y la percepción de cerco externo siguieron guiando la política rusa. Hoy, Rusia sigue marcada por su historia, una historia compleja y a menudo turbulenta que ha moldeado su identidad y su papel en el mundo. Este contexto histórico es crucial para entender las acciones y motivaciones actuales de Rusia, de vulnerabilidad y centralización. Esta vulnerabilidad inherente, derivada de invasiones históricas y conflictos internos, ha llevado a una forma de gobierno altamente centralizada, donde el poder está concentrado en manos de unos pocos. El trauma de los años 90, un periodo de colapso económico y agitación social tras la disolución de la Unión Soviética, continúa proyectando una larga sombra sobre la sociedad rusa. Alimenta el deseo de restaurar su estatus de gran potencia. Este deseo no es solo una cuestión de prestigio, está profundamente entrelazado con la sensación de seguridad de Rusia y su papel percibido en un mundo multipolar. La anexión de Crimea, una medida que provocó la condena internacional, y la guerra en Ucrania, un conflicto con consecuencias devastadoras para ambas naciones, reflejan la lógica histórica de crear zonas de amortiguamiento. Rusia considera que estas zonas de amortiguación son esenciales para su propia protección, un concepto arraigado en siglos de estrategia geopolítica.
El Kremlin ve estas acciones como defensa ante una OTAN hostil, percibiendo la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza directa a sus fronteras e intereses de seguridad, aunque el mundo las perciba como agresión. Esta diferencia fundamental de perspectiva pone de relieve el profundo abismo que existe entre Rusia y Occidente. El patriotismo y la narrativa de resistencia, cuidadosamente cultivada por el Estado, se cultivan para legitimar el poder estatal. Estas narrativas refuerzan un sentido de unidad y propósito nacional, a menudo a expensas del pensamiento crítico y el disenso. El choque entre los intereses de seguridad rusos, impulsado por el deseo de proteger su vasto territorio y recursos, y las aspiraciones de sus vecinos persiste. El deseo de países como Ucrania de alinearse con Occidente choca directamente con los objetivos estratégicos de Rusia en la región. El futuro de Rusia depende, más que nunca, de si puede romper este ciclo histórico, un ciclo de autoritarismo, expansionismo y conflicto, o si seguirá atrapada en su legado de conflicto. Las decisiones que tome Rusia en los próximos años determinarán su lugar en el siglo XXI y más allá.